Hola alumnos de primero, este es el segundo vídeo, el que continúa el vídeo anterior. Recordad que estamos hablando de qué había pasado después del proyecto Genoma Humano, para qué había servido todo esto, todo este esfuerzo, estos miles de millones de dólares, esta gran cantidad de gente trabajando en ello, realmente qué implicaciones habían tenido con la perspectiva de verlo 19 años o 20 años después. Recordad que en el vídeo anterior hablamos de 6 grandes implicaciones. En un primer lugar habíamos hablado de cómo habían abaratado los costes, cómo hoy en día publicar un genoma podía costar unos cientos de euros y en su día 3.000 millones, cómo había aumentado nuestro entendimiento en las variantes humanas, las variantes entre nosotros. También el tema de los tumores, de cómo podíamos realizar perfiles genéticos en los tumores para dar un medicamento apropiado, un tratamiento apropiado, predecir respuestas. Habíamos hablado de cómo podíamos hacer el seguimiento, por ejemplo, de poblaciones y ver cómo habían las migraciones que habían ocurrido en el pasado, nuestros ancestros. Importante también la genómica en la agricultura y ganadería, el cómo podemos conocer las secuencias de variantes que no son deseables para nosotros, y cómo había aumentado el conocimiento de la regulación de todo este complejo sistema de instrucciones, ¿no? De qué leer, qué no leer, cómo leerlo, cuánto leerlo, etc. Pues hoy quería continuar con las que nos quedan hasta llegar a 14, y otra de las cosas en las que realmente nos ha cambiado la vida es en el diagnóstico de enfermedades raras. Pensar en una enfermedad rara es una enfermedad que tiene una prevalencia baja en la población. Y hoy en día hay más de 300 millones de personas con este tipo de enfermedades. Claro, la misma no, enfermedades diferentes, pero cada enfermedad por sí es muy poco prevalente, pero si cogemos los 300 millones de estos pacientes, tiene una prevalencia bastante alta en la población. ¿En qué ha ayudado todo el tema del campo de la genómica? Pues las mejoras en la capacidad de análisis y comprensión del genoma humano nos han permitido que cada vez hay más enfermedades de estas raras cuya causa genética se conoce. ¿Y para qué nos sirve saber la causa genética? Pues si conocemos la causa genética, primero podemos dar un diagnóstico, exactamente esto es lo que te está pasando, y con ello pues podemos trabajar en posibles tratamientos e incluso con todo el tema de la edición genética podemos hablar de una realidad que ya es la terapia génica. En el punto 8 quería hablar de la farmacogenómica. ¿Y qué es esto? Pues esto es básicamente aplicar los conocimientos de la genómica en el campo de la farmacéutica. ¿Con esto qué quiero decir? Se ha visto, por ejemplo, que hay variantes en el ADN que nos hacen tener un tipo de metabolismo u otro. Hay personas que tienen un metabolismo más rápido para ciertos medicamentos, personas que lo tienen más lento, y como somos diferentes, no tiene sentido dar la misma cantidad del mismo producto a toda la gente por igual. La gente que metabolice más rápido este producto necesita una dosis más alta, ya que rápidamente lo elimina de su cuerpo. Y la gente que lo elimina lento, si le dieses una dosis muy alta, podríamos estar hablando de toxicidad. Entonces, ¿para qué consiste la farmacogenómica? Consiste en ver la información que nos dan los genes para ajustar un tratamiento, ajustar la dosis, ajustar el tipo de tratamiento para tratar una enfermedad. En el punto 9 quería hablar de las pruebas genéticas prenatales no invasivas. Pruebas genéticas prenatales se pueden hacer, son la amniocentesis y la corocentesis, pero tienen cierto riesgo para la madre y para el feto, un riesgo bajo, pero cierto riesgo. Hoy en día, mediante un análisis de sangre materna, se puede extraer ADN del feto y se puede analizar el feto, las posibles mutaciones que pueda tener o alteraciones genéticas, y se puede hacer con sencillamente un análisis de sangre sin ningún tipo de riesgo para la madre ni para el feto. Además, también se aplica todo el tema de la genómica en la medicina forense. Decíamos que cada uno de nosotros es idéntico. Es único. ¿Nos parecemos en un 99,9% de la secuencia? Sí, pero tenemos un 0,1% que ya hemos visto que es muchísimo. Son 3 millones de bases que son diferentes en cada persona. Yo soy así, aparte por el ambiente, por los genes o estas variantes que yo tengo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Conocer esto nos puede ayudar a resolver crímenes, nos puede, por ejemplo, ayudar a resolver temas de paternidades, o, por ejemplo, en el caso de catástrofes, todo el mundo hemos oído que se pueden hacer pruebas genéticas a los restos humanos para identificarlos
para identificar los cadáveres. Por ejemplo, claro, esto tiene también unas implicaciones legales y éticas importantes, ya que hacer bases de datos de ADN creadas a partir de muestras de criminales o sospechosos nos podría entrar en la vulneración de ciertos derechos básicos de intimidad, ¿vale? En el ADN hay una información que a lo mejor no tiene por qué, puede ser sensible y tú no quieres que se sepa, lo que hablábamos en vídeos anteriores. También nos ha ayudado mucho todo el tema de la genómica en el campo de los microbios y los microbiomas. Los microbiomas es la flora, es los microbios que tiene una persona, por ejemplo, en su tracto intestinal. Y nos ha servido, por ejemplo, para identificar y caracterizar diferentes especies de microorganismos que están en nuestra flora, en este microbioma. Algunos microorganismos los podíamos identificar porque los podíamos cultivar en laboratorio en placas de Petri, pero había muchos que no, y por tanto hemos tenido que recurrir a estrategias de secuenciar genomas para ver qué tipos de organismos tenemos. Además, secuenciar estos genomas nos permite ver también cómo se organizan y cómo funcionan sus instrucciones, y esta información nos es muy valiosa, pues por ejemplo en el caso de microorganismos que puedan generar enfermedades, pues podemos diagnosticarlas buscando este ADN en estos pacientes. Hoy en día las pruebas del coronavirus están en boca de todo, básicamente consiste en buscar el ADN de este patógeno en las personas infectadas. Además también nos permite, por ejemplo, ver cómo un organismo desarrolla resistencia a antibióticos, qué genes o qué alteraciones están permitiendo que ciertos organismos sean resistentes a ciertos antibióticos. Y con eso trataríamos todo el tema que tratamos en temas anteriores, de las resistencias a antibióticos por parte de algunos microorganismos que se hacían resistentes. En el punto 12 también quería hablar de cómo esto se ha ido desarrollando hasta el punto de que hoy en día puede haber pruebas o análisis genéticos que son tan sencillos como, por ejemplo, recibir un kit en casa. Tú puedes recibir un kit online, haces un raspado de células de saliva de la mucosa bucal y lo envías para que se analice. La información, de aquí se puede sacar información sobre nuestros orígenes, también información relacionada con la salud, y nos puede realmente dar información sin necesidad de la prescripción médica. Ahora, todo esto tiene también un cierto, la otra cara de la moneda. En primer lugar, los resultados de una prueba de ADN pueden afectar a diversos miembros de la familia que quizás no querían saber esos resultados, ¿vale? Como yo comparto cierto ADN con mis familiares, yo puedo ver cosas, algunas variantes en mí que ciertos familiares no quieren saber, ¿no? Alguna predisposición a una enfermedad, etc. El otro punto es que muchas veces los resultados que ofrecen las empresas responsables te dan una información que para analizarla o para interpretarla se necesitan ciertos conocimientos de genética o medicina que mucha gente no tenemos y nos puede llevar a malas interpretaciones o un mal uso de esta información. En el penúltimo punto quería hablar también de que esto nos proporciona también un mayor conocimiento del mundo natural. Poder secuenciar diferentes organismos, por ejemplo, nos ha permitido realizar árboles filogenéticos y seguir este árbol de evolución humana, ya lo hablamos de evolución de los seres vivos, que lo hablamos también en todo el tema de la evolución. Y también conocer genomas nos permite también conocer mejor los ecosistemas y el funcionamiento de las especies, de cómo se han adaptado a su medio, de cómo estos genomas han ido cambiando a lo largo del tiempo, qué variantes tienen, etcétera, etcétera. Y por último, quizás el punto que yo todos los destacaría, pero quizás este es el punto que más destacaría, es la edición del genoma. Si conocemos las instrucciones y tenemos las herramientas para modificar las instrucciones, imaginaos el potencial que se abre. Y en los últimos años ha habido el desarrollo de diferentes métodos para modificar el genoma de forma precisa, y de hecho hoy en día tenemos un método que ya dedicaremos un vídeo a él, que es el método del CRISPR-Cas9, el CRISPR-Cas9, que es un método en el cual podemos introducir cambios en el ADN de una manera muy precisa. Esto ya se está haciendo en humanos, se está empezando a hacer en seres humanos para, por ejemplo, corregir ciertas enfermedades derivadas de errores que pueda haber en su ADN, y esto tiene una potencialidad enorme. Imaginaos lo que podemos llegar a hacer si podemos llegar a modificar estas instrucciones. Ahora bien,
también nos abre un tema ético y legal bastante amplio, que es dónde están los límites, dónde ponemos el límite en la edición genética. Es decir, lo ponemos en el límite en curar enfermedades, podemos incrementar rendimiento, por ejemplo, buscar variantes que te aporten un mejor rendimiento en algo. Claro, aquí abrimos un tema bastante amplio a nivel ético y moral en la utilización de la modificación de estas herramientas de modificación del ADN. Y con estos serían los 14 puntos en los que el genoma humano, o el conocimiento en el genoma humano y en las técnicas de secuenciación de genomas, nos han contribuido en el conocimiento global, ¿no? Y en el avance que os explico hasta ahora. Os dejo la ficha colgada en el Moodle con algunas actividades, y si tenéis cualquier duda no lo dudéis, escribirme un correo y os contestaré lo antes posible. Un abrazo a todos, espero que estéis muy bien y espero poderos ver pronto.